que los hechizos son armas de guerra del mal, del demonio y de sus secuaces, de personas malas contra nosotros, contra el género humano, como usted decía. Y si nosotros no tomamos cuidado, nos olvidamos de que estamos en esa guerra, como usted mencionaba, estamos en una guerra espiritual siempre. Dice el libro de Job que la vida del hombre sobre la tierra es una constante lucha, y nosotros entramos en ese mundo y nos disparan y la persona no se da cuenta, pero está herida. Está herida y un montón de cosas comienzan a salir mal, no consigue un suceso en la vida, y a veces es porque hay hechizos. Entre tanto, el programa de hoy es sobre el peor de los hechizos. Ya vamos a explicar que hay matices ahí, ¿vale? Pero es el peor de los hechizos. No sé si usted quiere ya decirlo. Lo dejamos un poco todavía. Bueno, la verdad que dan ganas de crear un poquito más de suspenso, pero también creo que es importante que ustedes ya vayan entendiendo por dónde va la situación. Sí. El padre Íñigo pues ha tenido muchísima experiencia, tanto como sacerdote como religioso, con todo este tema pues de los exorcismos, del trato con las almas. Y de hecho podemos concordar, varios sacerdotes son de esa tesis, que el peor de todos los hechizos es la envidia. Sí. La mayor parte de los hechizos también es provocado por la envidia. O sea, la envidia en sí, sin hechizos, ya es malísima. Pero la cuestión es que la mayoría de los hechizos vienen por envidia. Por la envidia. Entonces muchas personas, sobre todo cuando no son católicas, llegan a hacer hechizos por envidia para cualquier cosa. En el caso aquí, para quedarse con este hombre. Y de repente comienzan a surgir problemas, o que la persona no llega a la boda, también se desentienden, o se casan y poco tiempo después se divorcian porque hay problemas. Esos problemas son provocados por esa envidia de la otra persona, claro, que muchas veces son hechizos. Recordemos que un hechizo, ¿qué es un hechizo? Es un pedido de ayuda al demonio para conseguir algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no conseguimos. El demonio sí consigue. Entonces una persona que hace un hechizo es una cosa asquerosa, siniestra, horrorosa, diabólica. Pero alguien que hace un hechizo puede ser, pues, no sé, un sapo con la boca cosida, que con una foto de alguien dentro, una gallina negra con no sé qué, una botella de cerveza juntada con unas velas negras. Hay un montón de tipos de hechizos, ¿no? Pero a veces con hechizos más envidia, un hechizo, la persona pide ayuda al demonio, es como si estuviese apretando un botón aquí en la tierra que está conectado con el infierno, y la persona sí que hace un hechizo y tiene envidia, ¡tum!, aprieta el botón, se abre una puerta o varias puertas en el infierno, por así decirlo, y salen demonios disparados para alcanzar su objetivo. Si es un hechizo por materia económica, será para dejarlo en la ruina a ese señor o a esa señora. Si es para provocar la muerte de alguien, si es para causar un incendio, para lo que sea. Aquí en el caso es, por ejemplo, para cautivar de nuevo a ese hombre, seducirlo. ¿Cuántos casos yo he conocido de personas que se han separado y este hombre volvió a la novia del pasado? ¿Por qué? Porque está hechizado. Y son demonios que están en torno de él. Él no estaba protegido y él de repente comienza a tener un montón de problemas con la esposa verdadera. Rompen, la otra esposa no sabe lo que pasó, y es porque hay demonios de envidia, de hechizos también, que lo hicieron volver a esa primera persona. Si quieres ya lo decimos, la envidia, dice San Agustín, que es el pecado más diabólico que existe. Sí, qué bárbaro. Le explicamos después no lo recuerda, sí. que por qué es el más diabólico, pero atrae demonios. O sea, un pecado de envidia cometido, todos los pecados atraen demonios, pero la envidia es como que el demonio se regocija en eso y sale y ataca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de la iglesia hay una señora que canta el salmo, una joven, o una señora, y canta súper bien, pasa un año cantando súper bien, y de repente llega un día a cantar y se le quiebra la voz, después el otro día canta peor, y al mes está con la voz arrasada. Eso pasa, yo lo he visto muchas veces. Y en el fondo, ¿qué es? Ella tenía un don para cantar, Dios se lo dio. Puede ser que la persona tuvo vanidad, como ven la charla de la semana pasada, que vanidad de vanidades, ¿no? Uno tiene que tomar cuidado con los dones que Dios puede darle a la persona, ¿no? Y ella cantó, pero puede ser también que no tuvo ningún tipo de vanidad. Y alguien en la iglesia, que es católica, pero no es santa, comienza a decir, esa persona, ¿por qué canta así? A mí me gustaría cantar mejor que ella. Yo no quiero que cante así. Yo querría tener ese lugar. Yo querría cantar el salmo. Yo querría... Y la persona, en el fondo, sin darse cuenta, por esa envidia,
está lanzando demonios contra esa persona que canta el salmo, y ese problema en la voz que ya tuvo es porque alguien le soltó demonios por el pecado de envidia. Eso puede pasar con dinero también. De repente, por ejemplo, en un condominio, en una casa, unos están súper bien y colocan un jardín súper limpio, súper ordenado, tal, y el vecino es un desastre. El vecino tiene la casa asquerosa, llena de suciedad, el jardín hecho desastre también, todo sucio, los árboles sin cortar. El vecino comienza a tener envidia. Yo querría tener un jardín así. Es por pereza. El otro no quiere. No, el otro, el bueno, el que tiene su casa en orden, trabajó por eso. Pero el vecino odia la casa limpia, la casa bendecida, por así decirlo, todo ordenado, que el otro tiene. Y lanza con esa envidia ¿por qué se tiene el jardín tan limpio? ¿Por qué se tiene esa casa tan limpia? ¿Por qué tiene unos amigos tan buenos que vienen ahí a las fiestas y yo no tengo a nadie? Él lanzó una envidia. Ahí los demonios van y se pegan a las cosas de la casa. Eso es lo que se llama también mal de ojo. Vean qué interesante. La envidia, invidencia, la etimología de la palabra envidia es muy interesante. Es de invidencia, o sea, invidere significa el es un prefijo que admite varios significados, ¿no? Vamos a dar dos. La raíz etimológica verdadera es hacia, o sea, significa hacia, videre es ver, o sea, es un ver hacia. El mal de ojo es eso, o sea, es como, ¿sabes? Cuando uno se siente mirado, así, que o una persona que está cantando el salmo, como decíamos, cantó y de repente unos ojos que se le clavan así, y ven que le está destruyendo por dentro, así. Entonces, a veces hay gente que ve las cosas buenas, porque eso es la envidia, es entristecerse por el bien del prójimo y quererlo para sí. Yo querría ser como esto, yo querría tener esto y no lo tengo. Es el 10º mandamiento, ¿no? Y el 9º también, que es el desear, no desear la mujer del prójimo, no desear los bienes del prójimo. Entonces, la invidencia es el ver hacia con malos ojos, es un mal de ojo. Y yo recuerdo, por ejemplo, le voy a contar una cosa de nuestra casa, una cosa casera, que me sorprendió mucho. No sé si será por envidia, ¿vale? Pero realmente me asustó inclusive. Son dos cosas. Una en nuestra casa, otra una persona que yo conocí. En nuestra casa donde yo vivía en Brasil antiguamente, habíamos plantado unos 50 árboles, unos pinos bonitos así. De esos 50 árboles, unos 20 se murieron. 20. Bastante. Sí. Puede ser porque no lo cuidamos bien. Con algún caso, sí, en los casos de posesión, hay casos de esa envidia, ¿no? Y justo leí un exorcismo del padre Gabriel Amort, que era el exorcista oficial del Vaticano. Él era, o sea, los casos más difíciles del mundo entero, de alguna manera, pues llegaban a él. Él vivía haciendo exorcismos. Falleció en 2016, ya es fallecido. Pero él tiene tantos libros sobre exorcismo y realmente es una experiencia impresionante de cómo es esa lucha del mal contra el bien y cómo repercute a veces en posesión, otras veces es una infestación solo, ¿no? La mayoría de las personas que sufren envidia no van a estar poseídas, pero a veces son cosas que, como esa persona de la voz, no está poseída, pero algo le infestó, se le quedó cerca y le está molestando, ¿no? Y él cuenta que llegó a él un confesor, un sacerdote confesor, le pasó ese caso, que era una señora de 30 años, se llamaba Giovanna. No es, si alguien se llama Giovanna aquí, no se preocupe, no es su caso, pero se llamaba Giovanna. Era mamá de 3 hijos, 30 años, y padecía de dolores de estómago, un poco de desmayos a veces. El confesor se lo pasó porque el confesor ya sintió que había algo malo. Y los médicos decían que no tenía absolutamente nada. Era alguna cosa, le pasaba, pero los médicos dijeron nada. Eso es muy común de personas que están atacadas por el demonio. Van a los médicos dicen que no tienen nada, ellos tienen cosas. Es que el demonio que está causando alguna enfermedad ahí, ¿no? Y el sacerdote confesor se lo pasó al padre Gabriel Amort. Él comenzó a rezar, el padre Amort comenzó a rezar y descubrió que esa señora en concreto estaba poseída por 3 demonios. Qué bárbaro. 2 demonios decía que eran demonios más simples, que salieron súper rápido. Y el tercero era el más fuerte, que era un demonio de envidia. Qué impresionante. Y era un demonio, o sea, de alguien que la envidiaba. Y era porque justamente lo que decíamos en el comienzo del programa. Ella se había casado con un señor, estaban casados, mamá de 3 hijos ya, por tanto papás de 3 hijos. Y había una que se había querido casar con ese señor, que ella, la víctima, se casó. Y le hizo pues no deja claro si eran hechizos, era solo envidia, pero yo creo que también llegó a ser hechizos. Le hizo la vida imposible con esa envidia que ella tenía y le soltó ese demonio, un demonio que era fuertísimo. Y dice el padre Gabriel Amort, a pesar de que ella
era una persona bien católica y frecuentaba los sacramentos y todo, pero a pesar de ella, por permiso de Dios, estaba atacada con ese demonio. Y no fue una sesión solo. El padre Gabriel Amor dijo que fueron necesarias unas bendiciones semanales durante un año entero, o sea, unas 50 sesiones más o menos, para liberar de ese demonio, para ver cómo los demonios de envidia son muy fuertes, son muy poderosos. A mí me contó un sacerdote también, cuento un segundo caso, un sacerdote con el cual pues conviví bastante y me contó algunos casos que pasaron, que él estaba teniendo un señor que también sufría ataques y comenzó a rezar y el demonio manifestó, era un demonio. Y este señor había tenido una novia en el pasado y esa novia se quiso casar con él, pero él al final no quiso. Él se casó una vez, no con esta, con otra, se casó, pasaron unos días, unos meses, un año, algo así. Esa primera señora coge una enfermedad y se muere. Se casó una segunda vez. La señora coge una enfermedad y se muere. Se casó una tercera vez. Coge una enfermedad, la señora, y se muere. 3 señoras. Y era un caso rarísimo. Y después de unas enfermedades muy extrañas. Era un líquido negro que ya tenía dentro del cuerpo esas víctimas, sobre todo la tercera, creo. Y expelía, salía del cuerpo un líquido negro que la podría por dentro. Una cosa siniestra. Y el demonio confesó, el padre obligó a decirlo, y el demonio confesó una cosa asustadora. Pero decía, fui yo quien las maté. Qué bárbaro. Fui yo quien las maté. Eso puede parecer asustador y lo es. Pero si nosotros vemos la historia de Sara con Tobías, había un demonio de impureza llamado Asmodeo que mató a 7 maridos de ella antes de las nupcias, de la noche, o sea, la noche víspera de la boda. Y mataba siempre hasta que supieron consagrar su matrimonio con Tobías y ahí ese demonio fue expulsado. Pero el demonio tiene poder para matar. La historia de Job, vemos que Dios permitió, porque Dios permite a veces males para bien después, que murieron los hijos de Job. Por una desgracia murieron todos los rebaños, en fin, un montón de cosas que pasaron. Pero a veces el demonio tiene ese poder, sobre todo cuando es envidia, tiene un poder hasta que puede llegar a matar a la otra persona. Ya vamos a ver después en el final del programa cómo está protegido todo eso. Tal vez esas 3 pobres señoras por las cuales rezamos pues no estaban tan protegidas. O puede ser que fuesen muy buenas y Dios permitió hasta para su bien. Quién sabe si en el futuro hubiesen andado mal y estaban en el momento de morir. Nadie muere en la víspera, como dicen, ni antes ni después. Es el momento colocado por Dios. Al final esa persona fue liberada. El padre exorcista en el caso garantizó que el demonio salió y la persona fue liberada. Pero para que veamos lo fuerte cómo el demonio tiene poder. Sí, qué bárbaro. Es muy fuerte. Padre, y ahora esto nos lleva a preguntar, ¿de dónde viene esa fuerza de la envidia? ¿Por qué la envidia es tan siniestra? Bueno, la frase que usted nos dijo que nos iba a explicar de San Agustín, de que es el pecado más demoníaco. Sí. Y, claro, como vuelvo a repetir, no solo en esos casos, digamos, enigmáticos, sino también en las cosas pequeñas también entra eso. ¿Pero por qué? Eso nos lleva a una explicación muy interesante sobre cuál es el pecado principal del demonio, por así decirlo. Que evidentemente es el orgullo, pero el orgullo siempre está hermanado, digamos, está relacionado, unido, vinculado enteramente a la envidia. O la envidia está relacionada con el orgullo. Y si nosotros vamos a ver cuál fue el primer pecado del demonio, de los demonios todos, lo hemos explicado en algunos otros programas, pero recuérdense que Dios creó a los ángeles, Dios hizo la luz, está en el Génesis, y esa luz es la luz angélica, la primera que hizo. Los ángeles los hizo todos buenos, los creó en gracia, pero en estado de prueba, como los seres humanos, tienen que ser dignos del cielo. Entonces ellos estaban en el cielo empíreo, pero no estaban viendo a Dios cara a cara en la visión beatífica, tenían que pasar por la prueba. Y la prueba que Dios les reveló, que fue lo que determinó la batalla de San Miguel, era el mostrar que su hijo, Dios hijo, iba a encarnarse e iba a nacer de su mamá, que era Nuestra Señora, y ella, aunque era humana y naturalmente era menos que los ángeles, ella iba a ser madre de Dios y por tanto también reina de todos los ángeles, iba a ser elevada. Y ahí el demonio, Satanás, Lucifer, en fin, los demonios todos, tuvieron envidia. O sea, el primer pecado fue envidia. ¿Envidia de quién? De Nuestra Señora, de la Virgen María. Porque ellos no aguantaban que una criatura inferior naturalmente a ellos fuese superior y tuviesen que obedecer. Y ahí fue que Satanás dijo, no serviré, no servían. Y San Miguel dijo, ¿quién como Dios? Y hubo una gran batalla en el cielo. Es curioso que en el libro de la sabiduría, en la Biblia, decíamos en el programa de la semana pasada,
que en la Biblia están las respuestas que nosotros queremos. No estaba buscando respuestas para el programa aquí de la envidia, ¿ya? Y me salió esta frase del Génesis, que dice, del libro de sabiduría, que dice, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, ¿no? O sea, es justamente eso. Es la envidia del demonio, primer pecado, ya comenzó todo un desastre. Y en el fondo todos los pecados también tienen eso, ¿no? Exactamente. Y si vamos a ver la historia del paraíso, sí. La serpiente ya comenzamos. Le dice, le suscita, le provoca, le tienta con envidia a Adán y a Eva. Seréis como dioses. Dios en el fondo sabe que si coméis del fruto, vosotros seréis como dioses. Y a ellos, yo quiero ser como Dios, yo quiero igualarme a Dios. Envidia. Ahí entra la muerte. Ellos eran inmortales, Adán y Eva eran inmortales. Por el pecado del demonio entró la muerte en el mundo. Y enseguida después Caín y Abel. Caín tuvo envidia de Abel. Bueno, y en el fondo, padre, todo en la historia, o sea, digamos, el ser humano tiene los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Sí. Podríamos decir que en los tres está la envidia, pero sobre todo en el demonio, digamos, él tiene tanta hazaña en tentarnos, en llevarnos al mal, en alejarnos de Dios, por envidia. Sí. Porque Dios nos ama y él ya no tiene ese amor de Dios.